Imagina que caminas solo por una calle desierta, el frío te recorre la espalda, sientes una presencia, pero cuando volteas, no hay nadie. Siempre nos han dicho que las leyendas urbanas son solo cuentos, pero, ¿qué pasaría si algunas de ellas fueran reales? Desde casas embrujadas hasta asesinos ocultos en mitos locales, estas son 10 leyendas urbanas que, sí, ocurrieron en la vida real. En la tranquila ciudad de West Hobart, en Australia, existía una casa que se convirtió en el epicentro de los rumores más aterradores. Se decía que estaba maldita y que cualquiera que viviera en ella terminaría perdiendo la cordura. Los lugareños afirmaban escuchar susurros en la noche, ver sombras en las ventanas y sentir una energía oscura rodeando la casa. Con el tiempo, los inquilinos comenzaron a mostrar signos de locura, hasta que la casa quedó completamente abandonada. Después de una investigación exhaustiva, la verdad salió a la luz. No se trataba de fantasmas, sino de algo mucho más peligroso, una planta llamada datura, cuyas hojas habían caído en el tanque de agua de la casa, intoxicando lentamente a sus habitantes. La datura es una de las plantas alucinógenas más poderosas del mundo. Consumida en pequeñas dosis, puede causar delirios intensos, paranoia y alucinaciones aterradoras, exactamente lo que vivieron los habitantes de la casa. Curiosamente, esta planta ha sido usada por siglos en rituales chamánicos y sacrificios, pero en esta casa, sus efectos fueron confundidos con una maldición paranormal. Hoy, la casa sigue en pie, pero nadie se atreve a vivir en ella. En Staten Island, durante décadas, los niños crecieron con una advertencia: no te alejes demasiado o Crabsy te atrapará. Se decía que era un hombre con un gancho en la mano, con la cara desfigurada, que acechaba en la oscuridad, secuestrando niños para nunca devolverlos. Por años, la gente pensó que Crabsy era solo una historia para asustar a los niños, hasta que empezaron a desaparecer de verdad. Primero fue Alice Pereira, de 5 años, luego Julian Hughes, de 7, y después, más niños fueron vistos por última vez en compañía de un hombre extraño. El hombre detrás del mito resultó ser real, y su nombre era Andre Rand. Un ex trabajador del hospital psiquiátrico Willowbrook, conocido por sus brutales abusos. Rand vivía en los túneles abandonados del hospital, y usaba la historia de Crabsy como una cortina de humo para ocultar sus crímenes. Finalmente, en 1987, los investigadores encontraron el cuerpo de una de las niñas desaparecidas, enterrado en el bosque de Staten Island. La evidencia era innegable: Andre Rand era el verdadero Crabsy, un depredador que acechaba en la oscuridad. En 1988, Rand fue condenado a 25 años de prisión, y más tarde, en 2004, se le sumaron otros 13 años. A día de hoy, sigue tras las rejas, y cuando cumpla su condena en 2037, tendrá 93 años, si es que sobrevive hasta entonces. Durante más de 27 años, en los bosques de Maine, un enigmático ladrón asustó a los habitantes de la zona. Le llamaban el ermitaño del Valle de Kennebec, y aunque nadie lo había visto, más de 1000 robos en cabañas aisladas confirmaban que alguien, o algo, vivía en la oscuridad. Los dueños de las cabañas encontraban sus casas saqueadas, pero no por dinero ni joyas. Solo desaparecían comida, ropa de abrigo, linternas y libros. Era como si alguien intentara sobrevivir en completo aislamiento. Por décadas, la gente intentó atraparlo, pero nunca dejaba rastros. Se movía en la noche, sin dejar huellas, sin hacer ruido, hasta que un agente de seguridad decidió que atraparlo sería su misión. En abril de 2013, después de casi 30 años en el anonimato, la policía atrapó al ermitaño. Su nombre era Christopher Thomas Knight, y había vivido completamente solo desde 1986, sin contacto humano, sin tecnología, sin ninguna conexión con la sociedad. Christopher tenía solo 20 años cuando dejó su vida normal atrás. Salió de su casa, condujo hasta lo profundo del bosque, y desapareció por 27 años. Nunca encendió un fuego, nunca usó una linterna, y solo habló con otra persona en casi 3 décadas. En 2013, fue sentenciado a 7 meses de prisión por los robos, pero cuando salió, desapareció nuevamente. Hoy, nadie sabe con certeza dónde está. Su historia se convirtió en una leyenda,
pero para los habitantes de North Pond, sigue siendo muy real. En las profundidades de los bosques de Friburgo, Suiza, un extraño ser apareció durante más de una década. Un hombre alto, vestido con un abrigo largo y una máscara de gas antigua, que caminaba en completo silencio. La gente lo llamaba Leloyan, y nadie sabía quién era ni qué quería. Durante años, senderistas y residentes de la zona reportaron avistamientos de Leloyan. Nunca hablaba. Nunca interactuaba con nadie. Simplemente caminaba y desaparecía entre los árboles. Pero entonces, en 2013, un excursionista logró tomar una fotografía y la leyenda se volvió real. Poco después de la publicación de la foto, Leloyan desapareció. En su lugar, alguien encontró su abrigo, su máscara de gas y una carta. En ella, acusaba a la prensa de convertirlo en un fenómeno y arruinar su vida, diciendo que ya no podía salir a caminar en paz. ¿Quién era realmente Leloyan? Algunos creen que era una persona con una deformidad facial, otros piensan que sufría una enfermedad mental y usaba la máscara como protección. Nunca hizo daño a nadie, pero su simple presencia aterrorizó a cientos de personas. Desde aquel día, nadie volvió a ver a Leloyan. Tal vez decidió quitarse la máscara y volver a la sociedad, o tal vez aún camina en algún bosque, lejos de las miradas de curiosos. Lo único cierto es que su historia se convirtió en una de las leyendas urbanas más inquietantes de Europa. En el condado de Fairfax, Virginia, existe un viejo puente ferroviario que se ha convertido en el epicentro de una de las leyendas urbanas más aterradoras de Estados Unidos. Se dice que un hombre vestido de conejo merodea por la zona, armado con un hacha, y que aquellos que se atreven a cruzar el puente en Halloween nunca vuelven a ser vistos. Según la historia, en 1904, un hospital psiquiátrico cercano fue clausurado, y los pacientes fueron trasladados en autobús a otra instalación. Sin embargo, el vehículo se accidentó en el camino, y varios internos escaparon al bosque. Todos fueron recapturados, excepto uno, Douglas Griffin. Días después, los lugareños comenzaron a encontrar conejos mutilados en los árboles cerca del puente, y así nació la leyenda del Bunny Man. Aunque la historia del hospital es solo un mito, en 1970 ocurrió algo mucho más inquietante. Una pareja estaba dentro de su auto cerca del puente cuando, de repente, un hombre con un traje blanco de conejo apareció en la oscuridad y les arrojó un hacha. Cuando la policía llegó, solo encontraron el arma y un testimonio aterrador: ese loco nos gritó que nos alejáramos de su bosque, punto. Durante las semanas siguientes, más personas reportaron haber visto al Bunny Man. Un guardia de seguridad afirmó que un hombre vestido de conejo destruyó la ventana de su casa con un hacha. Otro testigo lo vio merodeando por un vecindario, desapareciendo antes de que llegara la policía. Aunque la policía nunca pudo atraparlo, el miedo se quedó para siempre. Hoy, Bunny Man Bridge es un destino turístico y un punto de reunión para fanáticos del terror. Se han hecho películas, camisetas y hasta cervezas con su nombre. Pero algunos aseguran que el verdadero Bunny Man sigue ahí afuera. Así que si alguna vez pasas por el puente de noche, mejor no te detengas. Por años, en una vieja casona de Monterrey, los vecinos afirmaban ver a una mujer en la ventana, inmóvil, observando la calle. Muchos creían que era un espíritu atrapado en la casa, hasta que un día, la verdad salió a la luz. Las historias sobre la mujer se esparcieron rápidamente. Nadie la vio moverse, nunca encendía luces, y aunque la casa parecía abandonada, siempre estaba ahí. Algunos decían que era un fantasma, otros pensaban que alguien la tenía encerrada. En 2019, las autoridades decidieron investigar la casa, y lo que encontraron dejó a todos en shock. Dentro, en una silla junto a la ventana, estaba el cuerpo momificado de una mujer, que había estado ahí por más de una década. La mujer fue identificada como una anciana que había vivido sola durante años. Al parecer, murió sentada en su silla, mirando por la ventana. Sin nadie que la buscara o la visitara, su cuerpo se momificó de forma natural, dejando su imagen congelada en el tiempo. Después del descubrimiento, la casa fue sellada, pero la imagen de la mujer en la ventana quedó grabada en la memoria de todos. Lo que muchos creyeron un fantasma, resultó ser algo mucho más escalofriante:
una persona real, olvidada por el mundo. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética supuestamente llevó a cabo un experimento aterrador. Mantuvieron despiertos a 5 prisioneros durante 15 días usando un gas experimental. ¿El objetivo? Descubrir los efectos de la privación extrema del sueño en la mente humana. Al principio, los prisioneros estaban tranquilos, conversaban entre ellos, se les permitía leer y comer. Pero a medida que pasaban los días sin dormir, sus personalidades empezaron a cambiar. Después de 5 días, los sujetos dejaron de hablar entre ellos. Susurros, risas nerviosas, y después, el silencio. Algunos comenzaron a arrancarse la piel con sus propias uñas, mientras otros murmuraban cosas incomprensibles, como si estuvieran hablando con alguien, o algo, dentro de la habitación. Cuando finalmente los científicos entraron, lo que encontraron fue indescriptible. 2 sujetos estaban muertos, otros 2 se habían mutilado de formas imposibles, y uno de ellos simplemente sonreía, diciendo en voz baja, «Nosotros somos la locura que vive dentro de ustedes, punto». ¿Fue real el experimento? No hay pruebas oficiales, pero algunas filtraciones indican que la URSS sí llevó a cabo estudios extremos sobre la privación del sueño y sus efectos en el cerebro. ¿Es solo una historia de terror? ¿O una verdad que el mundo no está listo para aceptar? Por generaciones, los colombianos han crecido con la advertencia de no acercarse a los ríos de noche. Se dice que una mujer llora desconsolada en la oscuridad, buscando a sus hijos. Muchos creen que es solo una leyenda, pero hay quienes han escuchado su lamento y han visto lo imposible. La historia dice que hace siglos, una mujer fue abandonada por su esposo. En su desesperación, llevó a sus hijos a un río y los ahogó en un ataque de locura. Pero al darse cuenta de lo que había hecho, gritó con angustia y se lanzó al agua. Desde entonces, su alma no descansa, y su lamento sigue escuchándose en las noches. Aunque su historia es antigua, hay cientos de testimonios recientes. En varias regiones de Colombia, personas han grabado lamentos inexplicables cerca del agua, otros aseguran haber visto a una mujer flotando en la niebla y algunos nunca han vuelto a hablar después de escuchar su voz. En algunos casos, la figura de la Llorona aparece en la carretera, deteniendo autos en medio de la noche. Otros testigos aseguran haberla visto en el reflejo del agua, pero cuando voltean, no hay nadie. Y los más aterradores reportes hablan de niños que la han escuchado susurrar su nombre. A día de hoy, la leyenda de la Llorona sigue viva. Investigadores han captado sonidos inexplicables, cámaras han registrado figuras en la bruma, y algunos aseguran que, si escuchas su lamento y volteas a verla, ella te llevará con ella. En uno de los hospitales más antiguos de Caracas, el personal médico y los pacientes han reportado un fenómeno aterrador. La silueta de una niña pequeña aparece en los pasillos de madrugada. No hay registros de su ingreso, no hay evidencia de su existencia, pero su presencia se ha sentido por décadas. Doctores y enfermeras han afirmado ver a la niña deambulando por el hospital, especialmente en el área de pediatría. A veces, la ven parada en la puerta de una habitación, o escuchan su risa en los pasillos vacíos. Pero cuando intentan acercarse, ella desaparece. En varias ocasiones, las cámaras de seguridad han captado movimientos extraños en los pasillos, sombras sin explicación, y grabaciones de audio con voces infantiles cuando no hay nadie cerca. Un guardia incluso aseguró que la vio corriendo, pero cuando revisó las cámaras, la imagen solo mostraba un pasillo vacío. Algunos creen que la niña era una paciente que falleció hace muchos años en extrañas circunstancias. Se dice que su espíritu quedó atrapado en el hospital, buscando compañía, sin saber qué ha pasado el tiempo. Pero nadie ha encontrado su expediente, ni un registro de su nombre. A día de hoy, el misterio de la niña fantasma sigue sin resolverse. Algunos creen que es solo una ilusión, otros están convencidos de que su espíritu aún deambula por el hospital. Si alguna vez visitas este lugar y sientes que alguien pequeño te observa, quizás estés viendo lo que muchos han intentado ignorar. Imagina despertar en plena madrugada, sin poder moverte, sintiendo una presencia en tu habitación. Al levantar la vista, lo ves, una silueta alta, con un sombrero negro, inmóvil, observándote.
No importa dónde estés, miles de personas en todo el mundo han visto lo mismo. El hombre del sombrero negro es una de las entidades más reportadas en experiencias paranormales. No tiene rostro, no habla, solo observa. Y lo más aterrador es que personas de todo el mundo han descrito la misma figura, incluso sin conocerse entre sí. Algunos científicos creen que el hombre del sombrero negro es solo una alucinación causada por la parálisis del sueño. Cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo, genera imágenes aterradoras, pero ¿cómo es posible que tantas personas describan exactamente la misma presencia? Los testimonios van más allá de la parálisis del sueño. Niños pequeños han descrito su presencia, adultos lo han visto mientras están completamente despiertos, y en algunos casos, cámaras de seguridad han captado sombras inexplicables en habitaciones vacías. Algunos creen que es una manifestación de nuestras peores pesadillas, otros, que es un ser interdimensional que nos observa desde otra realidad. ¿Es solo una alucinación colectiva, o hay algo más allá de lo que podemos entender? Si alguna vez lo ves, recuerda, no te muevas, y no le hables. Después de escuchar estas historias, una pregunta sigue en el aire. ¿Hasta dónde llega la verdad y dónde comienza la leyenda? Algunas de estas historias pueden explicarse con la ciencia, otras siguen sin respuesta. Pero si hay algo seguro, es que la realidad a veces es más aterradora que la ficción. Ahora te pregunto, ¿conoces alguna otra leyenda urbana que haya resultado ser real? ¿Has vivido algo parecido? Déjalo en los comentarios, y si te gustan los misterios y el terror, suscríbete para más contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir después de esto.